Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo un vídeo para hablaros sobre pestañas postizas. Es como una especie de guía para ver si os puede ayudar pues a la hora de elegir unas pestañas postizas que queréis compraros pestañas y no sabéis un poco por dónde tirar. Entonces bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros y hablaros sobre distintos tipos de pestañas postizas y sus efectos, los materiales que están hechos y demás. Así que nada, si os interesa ver el vídeo, quedaos que empiezo. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Juegos Glitter. ¿Qué tal estáis? Hoy traemos esto. Y tenemos esta pestaña. Bueno chicas, voy a empezar para explicaros los tipos de pestañas postizas. Tengo aquí mi chuleta para no dejarme nada en el tintero. Y bueno, para deciros los tipos de pestañas postizas más naturales y más dramáticas. Más naturales normalmente tienen menos pelo o un acabado que no se nota tanto el efecto pestaña postiza. Y luego las que son un poquito más dramáticas normalmente tienen más pelo, conseguimos también un efecto mucho más de volumen, mucho más dramático. Bueno, esta sería una pestaña postiza, estas son de MAC, que sería de un acabado más natural, ¿vale? Tiene el pelo como a grumitos y no tiene mucha cantidad de pelo, entonces pues conseguiríamos un efecto más natural con este tipo de pestañas. Y luego tenemos otras que quedaría como un acabado más dramático, que os pongo el ejemplo, que bueno, estas son de Burlesque, ahí hay pelo que he cortado porque me quedaban grandes, pero bueno, para que veáis. Y como veis son mucho más dramáticas, aparte de ser mucho más largas, ¿vale? Si comparáis, el pelo es más largo. Tiene como mucho pelo, muy tupida en esta parte, que lo que nos va a hacer es que nos dé más volumen y luego con estas puntitas nos va a dar más longitud también. Entonces queda un efecto pues mucho más dramático. Efectos que queremos conseguir con las pestañas postizas. Os voy a enseñar, digamos, hay varios tipos de pestañas postizas, hay muchísimos modelos, digamos, y ¿qué pasa? Según qué modelo lo que podemos hacer es que el ojo se nos vea más grande, más redondo, más rasgado, más natural, más dramático. Eso ya depende del gusto de cada persona, ¿vale? Entonces yo os voy a enseñar cómo sería, pues, por ejemplo, un efecto más rasgado. Para un efecto más rasgado, lo que nos tenemos que fijar a la hora de elegir unas pestañas postizas es que tengan menos pelo en lo que es en el inicio, donde iría el lagrimal, y más pelo, o sea, el pelo más largo en el extremo. Esto lo que nos va a hacer es que el ojo se vea más rasgado y se vea como más alas de mariposa, como los rímeles que nos quieren vender. Hace la mirada mucho más rasgada y quedan unos ojos muy bonitos, ¿vale? Entonces sería así, siempre la parte del lagrimal más corta y más larga la parte del extremo del ojo. También podemos conseguir un efecto como un ojo más redondo, es un efecto como más de muñeca, depende también del dramatismo que queramos darle a las pestañas postizas, más tipo así. Os enseño por qué sería más efecto muñeca. En este lado, como en este, hay menos pelo, el pelo es más corto y el pelo más largo lo tenemos en el centro. Entonces lo que hace es un efecto como más redondeado el ojo, ¿vale? Y queda pues el ojo como más abierto, pero más las postizas más cortas, que lo que son para ponerlas en el extremo del ojo, ¿vale? En los extremos. Entonces estas pestañas postizas lo que va a hacer va a ser como la primera que os he dicho, que os va a hacer como el ojo más rasgado, más bonito, más Marilyn, ¿vale? Por así decirlo, y quedan muy bonitas también. Pero podemos conseguir también ese efecto, yo lo consigo por ejemplo con estas pestañas, ¿vale? ¿Por qué digo con estas pestañas? O por ejemplo con estas también, que son parecidas, que tenemos los laterales, digamos, los tenemos más cortos y donde hay más pelo es en el centro. Pues porque directamente cortamos la pestaña postiza por el centro y utilizamos la parte más corta para el lagrimal y en el otro lado el trocito más corto también para el lagrimal. Entonces la parte más larga queda en el extremo y podemos conseguir también ese efecto con unas pestañas postizas también normales si no encontramos unas que son por la mitad, o pues con unas pestañas postizas con un par de este tipo pues tenemos dos pestañas postizas de las demás, de las otras, digamos. Luego también tenemos pestañas postizas individuales que son por grupito de pelo, 3 o 4 pelitos, con un puntito con 3 o
o 4 pelitos. Y esto normalmente pues se puede poner por toda la pestaña, hay diferentes medidas y queda muy natural, no se suele notar nada y se usa más cantidad aquí en el extremo, o podemos ponerla por todo el ojo, podemos ponerla inclusive en el párpado inferior. Y bueno, pues que también hay ese tipo de pestañas. Luego, ya por último, tenemos las pestañas postizas de pelo, pelo a pelo, o sea, viene un pelito y ya está, ¿vale? Y tenemos que pegarlas pelito a pelito. Es mucho más trabajo y yo personalmente no suelo utilizar ese tipo de pestaña. Normalmente esas pestañas se pueden utilizar también para hacer extensiones de pestañas. Pero bueno, yo en principio no, yo al menos no son pestañas que yo suelo utilizar, pero para nada. Vamos con los materiales de las pestañas postizas. Empezar pues por las de plástico. Este tipo de pestañas postizas que podemos encontrar en los chinos, estas son de los chinos. Estas me las trajo una clienta y le dije yo, va a ser que no te voy a poner esto. Es que esto es plástico puro. ¿Qué pasa con las pestañas de plástico? Pues las pestañas de plástico así tienen mucho brillo, el pelo tiene mucho brillo, ¿vale? Y lo que es la tira pues es complicada de poner, porque normalmente aunque trabajemos la tira, antes de poner las pestañas postizas tenemos que trabajarla, quedan muy rígidas. Y luego cuando la pones en el ojo puede llegar a molestar, inclusive se puede llegar a clavar, digamos, la zona del lagrimal, porque es tan rígido que no deja trabajar y aunque tú la pongas bien, al rato hace ¡fuf! Y se queda tiesa, entonces puede llegar a pincharnos aquí, a ver, no nos va a sacar un ojo, pero sí que es muy molesto. Luego tenemos otras que son de plástico, pero son como más suave, no es tan cantón, el material no es tan rígido, ¿vale? Porque las pestañas postizas estas, lo que es el material es muy tieso, el pelo. Y bueno, estas que os voy a enseñar ahora es de plástico, pero están hechas a mano. Entonces, cuando están hechas a mano, las pestañas postizas, es mucho más manejable normalmente la pestaña y pues no queda tan mal. Bueno, pues os enseño estas, por ejemplo, la que os había enseñado antes. Estas son de plástico, como veis la raya queda brillante y el pelo está, bueno, este pelo está hecho a mano, ¿vale? Digamos. Y bueno, la tira es muy flexible, en este caso es flexible, no se queda tieso, ¿vale? Es mucho más manejable que las otras. Y lo que es la comodidad de la pestaña es diferente, ¿vale? Ya nos vamos al pelo humano, sí, pelo humano, pelo. Bueno, las pestañas de pelo humano son estas. Bueno, es un pelo que al ser ya pelo natural no tiene ese efecto brillante y a mí personalmente pues me gustan muchísimo más que las de plástico. La tira también es flexible, se trabaja muchísimo mejor, quedan bonitas puestas, depende también del tipo de pestaña que compremos, digamos el modelo, pero las ventajas es que no brillan. Entonces el tema del brillo es muy importante. El factor brillo para mí y para muchas personas que nos dedicamos al maquillaje es importante, ¿vale? Porque en una sesión de fotos, en un videoclip, en un rodaje hay muchos focos y los focos lo que hacen es que cuando cierra el ojo o cuando agacha la mirada o algo se ve toda la línea de brillo y queda como un ojo blanquecino, queda muy extraño. Entonces no lo recomiendo para nada, digamos, las pestañas postizas de pelo sintético o de plástico. No las recomiendo nada para ese tipo de cosas, ¿vale? Luego también pues el efecto de, bueno, cuando tú sales, las luces y demás, es que se ve como un efecto muy artificial. Yo os enseño unas de pelo sintético para que podáis ver el brillo del pelo, ¿vale? Que se ve mucho mejor y es estas, son estas y queda pues con muchísimo brillo, no sé si veis ahí la rayita, ¿vale? Y bueno, pues eso, es que queda un efecto como muy artificial, la verdad. También tenemos pelo de caballo, sí, pelo de caballo, y bueno, pues son estas. Es pelo natural, pero pelo de caballo, ¿vale? El pelo de caballo es un pelo mucho más grueso, mucho más vasto, pero depende del efecto que queramos, ¿vale? Pues nos puede, por ejemplo, para personas en plan que hacen espectáculo o algo muy llamativo, pues son unas pestañas postizas
que van muy bien porque deja un ojo una mirada muy tupida, muy espesa, y para ese tipo de eventos o de actos o de eventos y demás, pues estas pestañas, el pelo de caballo va muy bien. Pues también tenemos el cabello, el pelo de bisón, que son preciosas. Bueno, a mí me encantan. Estas son de pelo de bisón. Es pelo natural y es... bueno, a mí me encantan este tipo de pestañas. ¿Por qué? Os explico. El pelo de caballo es mucho más vasto, son unas pestañas mucho más vastas. El pelo, ¿vale? Es diferente. Y estas, el pelo es como muy fino, muy bonito y deja un efecto precioso porque es un pelo como muy fino, ¿vale? Entonces, bueno, pues está el pelo de bisón también. Y luego está el silk. Yo el silk, o sea, la de seda, yo no tengo ninguna, entonces no os puedo enseñar, pero también son muy bonitas, ¿vale? Las he podido ver, no tengo ninguna, pero las he visto y son preciosas. Luego también tenemos estas pestañas que se están viendo mucho ahora, que son las 3D. Y para deciros qué es lo que es 3D, es efecto 3D. El efecto 3D os explico que se consigue con varias capas de pelo. Digamos que las pestañas 3D tienen una capa de pelo, ¿vale? Y luego otra capa de pelo y otra capa de pelo. Entonces el pelo, uno es de una manera, o sea, uno más largo, otro mediano, otro más corto, o todos son largos y quedan como pelitos sueltos por ahí que deja un efecto 3D. O sea, deja un efecto como nosotras mismas tenemos las pestañas que unas las tenemos más largas que otras. Pues bueno, eso deja el efecto 3D, pero es por la cantidad de capas que tiene la pestaña postiza, ¿vale? O sea, la cantidad de capas de pelo que tiene. Entonces quedan un efecto y quedan preciosas. Y os voy a enseñar lo que sería pues el efecto 3D. El efecto 3D, lo que os decía de las capas, pues os enseño estas, por ejemplo, que si las vemos lo que sería así, como podéis ver que hay muchos pelitos levantados. ¿Lo veis? Y eso se debe a la cantidad de capas que tiene la pestaña postiza, la cantidad de capas de cabello que tiene. Vale, queda un efecto, aunque esté plana la pestaña, la dejo plana, ahí, en este lado de aquí, la dejo plana, y como veis, quedan todas las puntitas por encima, porque va dependiendo de las capas que hay de pelo. Entonces os enseño, por ejemplo, unas que no son 3D, que serían estas, que son como copia archiconocidísima de Demi Wispies, de Ardell, y bueno, estas, aunque las veáis así, no es para nada, es la misma capa de pelo, lo que trozos más largos, trozos más cortos y el pelo es cruzado y deja un efecto parecido, ¿vale? Pero os digo yo que puestas no tiene mucho que ver. Pero es la misma capa de pelo, lo que pelos más cortos y pelos más largos. Vale, el brillo como veis porque es muy artificial y bueno, tiene varias capas. No sé si podéis apreciar aquí que se ven varias capas de pelo, una que sería como este pelo, que es como una rayita más de plástico, si lo podéis ver. ¿Lo veis? El pelo, uno va para un lado, pero la capa superior, la capa inferior va para otro lado y va así, pelitos más cortos, pelitos más largos, pero por diferentes capas. ¿Las pestañas postizas son reutilizables? Sí, las pestañas postizas son reutilizables. Dependiendo de la calidad de la pestaña podemos utilizarla más veces o menos veces, porque a veces el pelo se estropea y queda como muy despuntado, coge forma para un lado, coge forma para otro y no quedan como la primera vez que nos las estrenamos, entonces como que se va desgastando el pelo, se va quedando más feo y entonces pues a un tipo de pestañas podemos darle muchísimo uso y a otras pestañas de menos calidad le vamos a dar la aplicación de la máscara de pestañas. Yo personalmente lo que hago para que las pestañas me duren mucho más tiempo y las pueda utilizar muchísimas más veces es la pestaña postiza, no la uno directamente con la máscara de pestañas. O sea, yo me pongo la pestaña postiza, una de dos, cuando ya me he aplicado la máscara de pestañas, pero para mí lo que es la manera de ponérmela se me complica más porque mis pestañas están más levantadas, entonces a la hora de aplicarme la pestaña postiza me cuesta más. O dos, bueno, pues yo lo que hago es como darle a toques simplemente para unirla, ¿vale? Pero no aplicarme la máscara de pestañas junto con la pestaña postiza,
¿Por qué? Porque luego a la hora de desmaquillar la pestaña postiza, para que nos dure más tiempo, es mucho más difícil desmaquillarla y se pueden caer pelos y se queda pues el pelo como un poco más deformado. Entonces, contra menos máscara de pestañas tenga la pestaña postiza, mejor. Y yo de esa manera consigo un efecto bonito sin tener que estropear tanto las pestañas. Y de esa manera, en vez de utilizarlas a lo mejor 5 veces, la puedo utilizar 15. ¿Vale? Entonces depende de cómo también le demos el uso a la pestaña, pues nos puede durar más o menos, y luego aparte pues eso, dependiendo de la calidad también de la pestaña, ¿vale? Del pelo de la pestaña. ¿Cómo se aplican las pestañas postizas? Bueno, las pestañas postizas se aplican con un pegamento. Entonces, bueno, a veces podemos encontrar este tipo de pegamento, como esta es la que venía en los chinos. No os lo recomiendo nada, más que nada que os puede entrar en el ojo y podéis tener una desgracia. Entonces, bueno, yo al menos el que utilizo, hay pegamentos que son expresamente para pestañas postizas, como es el Duo o el de Ardell, Revlon también tiene uno. Bueno, son pegamentos para pestañas postizas. Yo, en mi caso, utilizo este, que os lo he enseñado muchísimas veces, lo tengo en negro también, y bueno, es un pegamento que no hace nada, para nada en los ojos, no pasa absolutamente nada, y es para extensiones, ¿vale? ¿Qué pasa? Este es súper duradero, ¿vale? Me encanta porque es muy duradero, o sea, es que al ser para extensiones dura muchísimo más. Es un pegamento efecto látex, como el Duo y como normalmente son todos para pestañas postizas. Y luego aparte, este pegamento para extensiones, que es para pelo que va pegado en la cabeza, pelo natural, y nuestras pestañas son de pelo natural, pues no corre ningún peligro porque es para pelo natural. Otra cosa muy importante, por eso me encanta, es que cuando aplico este pegamento no tengo que esperar absolutamente nada para aplicarme la pestaña postiza, ¿vale? Yo aplico el pegamento en la pestaña y tal como lo aplico, me pongo la pestaña y ya está. Normalmente los pegamentos para pestañas postizas para mí es mucho más rollo, la verdad, y sobre todo cuando vas a trabajar, que te vas súper rápido porque tienes que maquillar tropecientas mil personas o, bueno, un caos. Entonces tienes que esperarte a la hora de poner la pestaña postiza, es aplicar el pegamento en la pestaña postiza y tener que esperar hasta que se quede como un poco pastoso para aplicarlo. Entonces, si aún está un poco líquido, la tienes que quitar y te puedes llevar parte del maquillaje si están mal enganchadas o lo que sea. Luego volver a aplicar, entonces se queda en lo que es en la tira de la pestaña postiza, se queda más pegamento. Espérate a que se seque para poderlo retirar. Es un rollo, para mí personalmente es un rollo. Yo desde que he descubierto esto, o sea, para nada me compraría jamás ese tipo de pegamento que no pena. Entonces, para retirarlo es exactamente igual que los otros porque es un pegamento tipo látex, y yo personalmente es o te desmaquillas cuando te estás desmaquillando los ojos, se cae solo, o yo a veces hago zas y me las quito también, no me pasa nada. Luego también para aplicarlas está muy bien porque podemos corregir los ojos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ojo caído que de aquí nos cae, ¿vale? Lo que podemos hacer es hacer el eyeliner más gordito de este extremo, como normalmente solemos hacerlo, y aplicar la pestaña postiza pegadita a la raíz, porque las pestañas postizas van pegadas a la raíz de nuestra pestaña para que no quede esa doble pestaña, ¿vale? Quedan pegaditas a la raíz nuestra y luego en el extremo nos separamos. Al separarnos, ese trozo está rellenado por eyeliner, no se nota tanto, y luego con nuestra pestaña y la máscara de pestañas pues intentamos unir lo máximo posible del extremo. ¿Pero qué va a hacer? Al tener el pelo aquí arriba, lo que nos va a hacer es que el ojo se vea, ya no se va a ver ese efecto de ojo caído, al contrario, va a hacer un efecto de ojo mucho más rasgado y más elevado del extremo, ¿vale? Entonces, con las pestañas postizas podemos corregir los ojos, o si la aplicamos mal, podemos hacer todo el efecto. Ya viene pues con correcciones del rostro, visajismo, correcciones de ojos, correcciones de labios, etcétera, 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 que esto ya es un tema muy amplio, pero bueno, eso, que tenemos que tener en cuenta nuestro ojo. Si es un ojo caído, lo que tendríamos que hacer es pegarlas más arriba de nuestra pestaña, sobre todo en el extremo. Ya os digo, esto ya va a cada uno. Entonces, factores a tener en cuenta. Factores a tener en cuenta son el pelo sintético y el pelo de plástico, que brillan mucho para mí, y según para qué cosas yo no lo utilizaría para nada por eso, porque brillan mucho y queda muy falso,
Contra más mates sean, la verdad es que quedan mucho más bonitas y más mates sean, o sea, aunque si vamos a comprar las de plástico, intentaremos buscar las que no brillen tanto, ¿vale? Y otro factor a tener en cuenta es la tira que no sea muy gruesa, porque contra más gruesa sea, más se nos va a ver, aunque llevemos el eyeliner, y si no llevamos el eyeliner, se nos va a ver todavía mucho más, porque podemos ponernos pestañas postizas sin necesidad de eyeliner. Pero para eso necesitamos una tira semitransparente o transparente casi, o lo más fina posible, ¿vale? Para pegarla justo a raíz de nuestras pestañas. Si tiene una tira muy gruesa, depende del maquillaje que tengamos, se nos va a ver y entonces pues se va a ver a leguas que llevan pestañas postizas. ¿Qué os recomiendo? Os recomendaría pelo natural, ¿vale? Ya me da igual de quién sea, pero pelo natural y el pelo que sea hecho a mano. Es muy importante, quedan mucho más bonitas, quedan mucho más naturales que sean hechas a mano. Si os compráis de que son de pelo sintético, que sean hechas a mano también. Queda un efecto mucho más bonito y más natural, porque hay algunas que están hechas a máquina y quedan como muy falsas, ¿no? Por ejemplo, pues como estas que están hechas a máquina y se nota mucho. Y aunque tengamos estas, por ejemplo, estas están hechas a mano y el efecto pues es muchísimo más bonito. Son mucho más bonitas a mano, hechas a mano, ¿vale? Ya sean artificiales o naturales, pero también os recomiendo que estén hechas a mano. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido entretenido, que os haya despejado muchas dudas o algunas por lo menos. No sé si me dejo algo en el tintero, si me dejo algo en el tintero me lo preguntáis y yo os respondo. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Mua! ¡Chao! Y no tiene mucha cantidad de pelo, entonces pues conseguiríamos un efecto más natural con este tipo de pestañas. Y luego tenemos otras que quedaría como un acabado más dramático, que os pongo el ejemplo, que bueno, estas son de Burlesque, ahí hay pelo que he cortado porque me quedaban grandes, pero bueno, para que veáis. Y como veis son mucho más dramáticas, aparte de ser mucho más largas, ¿vale? Si comparáis, el pelo es más largo, tiene como... Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo un vídeo para hablaros sobre pestañas postizas. Es como una especie de guía para ver si os puede ayudar pues a la hora de elegir unas pestañas postizas, que queréis compraros pestañas y no sabéis un poco por dónde tirar. Entonces bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros y hablaros sobre distintos tipos de pestañas postizas y sus efectos, los materiales que están hechos y demás. Así que nada, si os interesa ver el vídeo, quedaos que empiezo. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Jorge Glitter. ¿Qué tal estáis? Ahorita ves esto. Y tenemos esta pestaña. Bueno chicas, voy a empezar para explicaros los tipos de pestañas postizas. Tengo aquí mi chuleta para no dejarme nada en el tintero. Y bueno, para deciros los tipos de pestañas mucho pelo, muy tupida en esta parte, que lo que nos va a hacer es que nos dé más volumen y luego con estas puntitas nos va a dar más longitud también. Entonces queda un efecto pues mucho más dramático. Efectos que queremos conseguir con las pestañas postizas. Os voy a enseñar, digamos, hay varios tipos de pestañas postizas, hay muchísimos modelos, digamos, y ¿qué pasa? Según qué modelo, lo que podemos hacer es que el ojo se nos vea más grande, más redondo, postizas más naturales y más dramáticas. Más naturales normalmente tienen menos pelo o un acabado que no se nota tanto el efecto pestaña postiza, y luego las que son un poquito más dramáticas normalmente tienen más pelo, conseguimos también un efecto mucho más de volumen, mucho más dramático. Bueno, esta sería una pestaña postiza, estas son de MAC, que sería de un acabado más natural, ¿vale? Tiene el pelo como a grumitos